Seguiremos con el paso número 4. Dice, el paso número 4, empleando los balances del material y el calor en cada efecto, se calcula la cantidad vaporizada y los flujos de líquido en cada efecto. Y si las cantidades vaporizadas difieren de manera apreciable que los valores supuestos en el paso 2, entonces se repiten los pasos 2, 3, 4 con las cantidades de evaporación que acaban de calcularse. En el paso 2 solo se repiten el balance de sólidos. Entonces, en este caso, lo primero que debemos de hacer es calcular la capacidad de calorífica del líquido en cada efecto. Y se calcula con la ecuación Cp es igual a 4.19 menos 2.35 por X. Entonces, bueno, pues en este caso necesitamos tener las cantidades de sólidos en cada una de las corrientes que queremos calcular el Cp. En el caso de la alimentación, nosotros tendríamos que F va a ser igual a 4. Bueno, el Cp de L va a ser igual a 4.19 menos 2.35 por la cantidad de sólidos que tiene la alimentación. En este caso, la alimentación tiene un 0.1% de sólidos, entonces F va a ser igual a, el CPDF tiene que estar multiplicado por 0.1 y esto me daría un CP de 3.955 kilojoules por kilogramo Kelvin. También necesito el CP de L1, L2 y L3. Entonces el CP de L1 en este caso es la misma fórmula. Este sería de F, ¿no? De L1 sería 4.19 menos 2.35 multiplicado por la fracción de sólidos que va a tener L1. Y sabemos que L1 tiene una concentración de sólidos X1. X1 lo calculamos con el balance de materia y X1 es 0.136. Entonces aquí estaría multiplicado por 0.136 y esto me da un valor de 3.868. Ahora el CP de L2 va a ser igual a 4.19 menos 2.35 multiplicado por X2. ¿Se acuerdan del balance de materia? X2 es igual a 0.214. X2 es igual a 0.214. Y esto me da un CP de 3.684 kilojoules kilogramo Kelvin. Por último, el CP de L3 va a ser igual a 0.5. Entonces serían 4.19 menos 2.35 por 0.5 es igual a 3.015. Entonces ya tenemos las cantidades de los CPs de cada una de las corrientes. De la corriente de alimentación, de la corriente del condensado 1, el condensado 2 y el condensado 3. Ahora, necesitamos también calcular los valores de entalpía de las diversas corrientes de vapor con respecto a 0 grados centígrados como base. Y en este caso debemos de hacerlo para cada uno de los efectos. Entonces vamos a abocarnos primero en el efecto, o vamos a hacerlo primero para el efecto número 1. En este caso sería
para este efecto. Entonces, en este caso, el efecto 1, la temperatura, necesitamos la temperatura T1. Esa temperatura T1 es la que calculamos anteriormente. Temperatura 1 es de 105.54. Entonces tendríamos un valor de 105.54. Necesitamos TS2. TS2 que sería prácticamente la misma. Entonces tendríamos 105.54. ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos el incremento del punto de ebullición del evaporador número 1, que es 0.36, y TS1, que sería la temperatura de saturación del vapor con el que se calienta. Entonces este valor TS1 sería de 121.1 grados centígrados. Y con eso ya podemos hacer los cálculos de la entalpía 1. La entalpía 1 va a ser igual a la entalpía de saturación. Entalpía de saturación a TS2 más el sobrecalentamiento. Dado que es la entalpía de esta corriente que vamos a tener aquí, de esta corriente que va a salir aquí, por eso le llamamos TS2, porque va a ser la temperatura de saturación del vapor que va a entrar al intercambiador 2, ¿sí? La temperatura de saturación de este intercambiador que tenemos aquí, ¿sí? Aquí solamente se va a utilizar ese vapor como medio de calentamiento. Entonces necesitamos irnos a las tablas de vapor y calcular TS2. TS2 pues ya sabemos que es 105.54. Entonces en este caso, ¿qué haríamos? Nos iríamos directamente a las tablas de vapor. Entonces para 105 tenemos un valor de 2638.8, ¿sí? Pero lo queremos a 105.54. Entonces interpolamos y H1 me va a dar un valor de 268.4 más el sobrecalentamiento, pues en este caso sería Cp por delta T. El incremento del punto de ebullición sería la temperatura de saturación menos la temperatura de sobrecalentamiento del vapor. Entonces esa delta T está dada en el incremento del punto de ebullición y la multiplicamos por el Cp para tener la energía por unidad de masa. Entonces esto sería el Cp del vapor, que sería 1.884. Este valor siempre va a ser el mismo para el Cp del vapor, multiplicado por el incremento de temperatura o delta T, que sería 0.36. Y tendríamos un valor de 2685 kilojoules por kilogramo. Entonces unidades de energía por unidades de masa. Ahora, lo que nos interesaría también calcular sería la cantidad de calor que hay en esta corriente que está calentando. Y como está cediendo solamente su calor latente, lo vamos a llamar lambda S1. Entonces para calcular lambda S1 es la entalpía de saturación del vapor
entalpía de saturación del vapor menos la entalpía de saturación del líquido. Ajá. ¿A qué temperatura? Pues a 121. Entonces esa temperatura va a estar en este punto, ¿sí? Entre estos dos valores. Entonces hay que interpolar y pues ya los resultados interpolados serían estos. Tendría yo que para la entalpía del vapor saturado serían 2708 es la interpolación entre estos dos valores, y la interpolación entre estos dos valores sería 508 menos 508. Entonces lambda S1 va a ser igual a un valor de 2220 kilojoules sobre de kilogramo. Entonces para el efecto número 2, necesitamos la temperatura 2, que sería la temperatura del evaporador, la temperatura de saturación 3, que es el valor parecido, y el incremento del punto de ebullición 2. Ajá. Ese es de 0.650. T2 pues lo podemos revisar. T2 era igual a 86.84 y TS3 en este caso va a ser de 86.84. Ajá. Entonces en este caso, ¿cuál sería T2? T2 va a ser la temperatura de este evaporador. TS2 es la temperatura de saturación con la que se está calentando. TS2, no, serían TS3, perdón. Sería la temperatura de saturación del vapor o del líquido que está saliendo del medio de calentamiento del evaporador número 3. Y en este caso el incremento del punto de ebullición ya lo habíamos calculado. Entonces ahora de igual manera tenemos que irnos a las tablas de vapor. Ajá, entonces en este caso pues tenemos que utilizar las tablas de vapor. Ajá. Entonces ya sabemos la fórmula para calcular la entalpía de H. H2 va a ser igual a lo mismo, entalpía de saturación, pero a TS3 más el sobrecalentamiento. Ajá. Entonces la entalpía de saturación a TS3 entonces de 86. En este caso serían de un valor de la interpolación entre estos dos valores de vapor saturado, y tendríamos un valor de 2654. Es la interpolación de estos dos valores, ¿sí? Ok, menos 1.884 multiplicado por incremento del punto de ebullición. Entonces en este caso tendríamos un valor de 2655 kilojoules sobre de kilogramo. Ahora para calcular lambda 2 es lo mismo, nada más que hay que interpolar este valor de 2655 y hay que obtener este valor de interpolación entre estos dos valores, que sería un valor de 441. ¿A qué temperatura? A la temperatura de 86.84. Y entonces restamos 2655 menos 411. Entonces tendríamos un valor de 2244 kilojoules sobre de kilogramo. Entonces, ¿qué sería la entalpía? H2 es la entalpía con la que sale este vapor. Y en este caso la entalpía 2
sería la entalpía o delta S2 sería con la que se está calentando este medio. ¿Sí? Ok, entonces en este caso pues sería un valor parecido de T2, TS2. Ok, para el último, para el efecto número 3, efecto 3, tenemos la temperatura 3 que es igual a 54.12 grados centígrados más TS4 que va a ser igual a 51.67 y el incremento del punto de ebullición que va a ser igual a 2.45. Entonces H3 lo tenemos que calcular como la entalpía HS4 más 1.884 multiplicado por 2.45 que sería el incremento del punto de ebullición. Entonces hay que buscar HS4. ¿A qué temperatura? A la temperatura de 54.12. Entonces a la temperatura de 54.12 necesitamos esta entalpía y nos da un valor aproximado de 2595. El valor entre estos dos entonces es de, aquí le voy a poner 2595 más 1.884 multiplicado por 2.45. Y esto sería igual a 2600 kilojoules sobre de kilogramo. Y lambda S3 va a ser igual a la entalpía, esta que calculé aquí, menos esta otra entalpía, ¿sí? Que sería un valor de 300. Vamos a ver. Los 2600. Bueno, entonces sería un valor, esto nos daría un valor de 2294 kilojoules sobre de kilogramo. Ese sería la entalpía interpolar entre estos dos valores y entre estos dos valores. Y eso sería el paso número 4.